noches a todas y a todos nuevamente, agradecidos por su presencia y muy satisfechos por esta aventura en que estamos involucrados la Fundación Vivian Trías, la Fundación Mario Benedetti y la Asociación de Amigos de Eduardo Galeano. Trataré de ser muy telegráfico para transmitir algunas inquietudes que tengo sobre las venas abiertas de América Latina. Fundamentalmente la intención mía es compartir con ustedes la real dimensión que tienen las venas abiertas. Yo no estoy tan convencido de que todo el mundo tenga claridad acerca del lugar que ocupa este libro, de su impacto universal y en el contexto en el que fue escrito. Yo trataré de dar algunas puntadas para ilustrar y tratar de justificar estos planteamientos. Será de manera puntual y desordenada, pero quiero dejar claro algunos puntos. En primer lugar, todo el mundo se asombra de que Eduardo tenía 30 años cuando escribió esta obra. Pero lo que pocos reconocen es la cultura histórica, económica, política que tenía Eduardo ya a los 30 años. Se olvidan que antes de eso ya había producido 2 grandes libros donde mostró su capacidad periodística, como fueron el libro sobre China 64 y el libro sobre Guatemala. O sea, Eduardo no era un improvisado. Ya había pasado por la redacción de Marcha, de Época y lejanamente del Sol. En segundo lugar, no es casual que esta obra tenga millones de ejemplares vendidos en el mundo. No sé si hay 100 o 200 uruguayos que puedan jactarse de que su obra esté circulando en más de 20 idiomas y que sean millones de ejemplares los que tienen vendidos. En el año 2016, el gerente de Siglo XXI decía que ellos ya habían vendido 1 millón de ejemplares. Pero estaban por fuera los ejemplares que se habían vendido en otras editoriales, como Catálogos, El Chanchito, las 2 ediciones que hizo la Udelar acá en Uruguay, más las ediciones que se hicieron en Chile, Perú, Colombia. Y no estoy hablando de todas las venas que circularon de manera clandestina, por ediciones clandestinas, tanto impresas como electrónicas, que siguen circulando fuera de los ámbitos naturales. En tercer lugar, pocos se dan cuenta de este hecho, o pocos lo señalan por lo menos. Las obras de Eduardo fueron publicadas por las grandes editoriales del mundo. O sea, cuando hablamos de Estados Unidos estamos hablando de Monthly Review. Cuando estamos hablando de Francia estamos hablando de Maspero y de Plon, donde salió Las Venas. Estamos hablando de Einaudi y Sperling y Kuffer en Italia, etcétera, etcétera. Y no quiero abundar en este momento acerca de quiénes fueron los traductores. Los traductores fueron los principales traductores de esas casas editoriales. No es el caso, pero quiero que les quede claro esta situación. Dice, y lo dijo muchas veces, que Eduardo que lo escribió en 90 noches, porque mientras tanto tenía sus distintas ocupaciones con las que trataba de sobrevivir. Esto significa que él la escribió después del 3 de septiembre del 70. El 3 de septiembre fue su cumpleaños número 30 y entregó, según dijo él muchas veces, el 31 de diciembre entregó el libro para el concurso de Casa de las Américas en la Embajada de Cuba. Lo que nunca dijo Eduardo fue que ese cumpleaños, que cumplía 30 años, el 3 de septiembre del 70, uno de sus más bellos regalos, más importantes regalos que recibió en su vida, lo recibió 24 horas después. ¿Cuál fue? Fue la elección de Salvador Allende como presidente constitucional de Chile. Y yo creo que ese hecho es un hecho marcante en Las Venas, porque Las Venas no puede ser analizado solamente como un libro escrito en
en una campana de cristal donde muchos académicos e intelectuales logran trabajar. Eduardo le puso sangre y vigor. Y yo creo que el punto de partida, esta es una hipótesis mía, lo pone Eduardo a partir de la elección de su amigo y con quien recorrió Chile en la elección del 64 previamente y luego lo hizo en la del 70. Quiero mencionar algunos nombres poco conocidos que hicieron que el libro fuese posible y que el libro estuviese sostenido y garantizada su presencia desde el año 71. Voy a nombrar a 6 personas fundamentalmente. En primer lugar, Elena Villagra. Elena Villagra no participó con Eduardo cuando se escribió el libro, pero sí lo acompañó desde el 75 a lo largo de toda la vida de Eduardo. Y a Elena le debemos todos haber aguantado y sostenido en las peores circunstancias no solo sus vidas, sino también la vigencia de las venas. En segundo lugar, Elena Villagra. En tercer lugar, Elena Villagra. En cuarto lugar, don Arnaldo Orfila Reinaldo. Cuando Eduardo volvía de Cuba, después de no haber ganado el concurso de testimonio, don Arnaldo decidió publicar el libro en México. Y lo logra publicar en julio del 71. Al año siguiente, en el 72, don Arnaldo le escribe una carta a Eduardo disculpándose por el poco dinero que le estaba enviando como derechos de autor porque el libro había prosperado no mucho hasta ese momento. En el año 73 aparece la tercera edición del libro, la primera impresión en la República Argentina. ¿Quién es el responsable de eso? Alberto Pérez, un nombre que es poco conocido y a quien muchos le debemos muchísima por su enorme labor como editor. Pero en este caso en particular, él fue el que tuvo el coraje de publicarlo. A la salida de la dictadura de Lanusse, empieza a publicar contra la opinión de muchos intelectuales que lo rodeaban, Las Venas. En el 73 aparecen 2 ediciones, en el 74 aparecen 3 o 4, y ahí explota el libro y empieza a circular por el mundo. Alberto Pérez es un hombre clave en toda esta historia para tener la vigencia del libro. El sexto es fundamentalmente Carlos Pérez, el actual gerente general de siglo XXI de Buenos Aires. Es el que cuidó toda la obra de Eduardo, Las Venas en particular, y quien ha hecho posible que el libro esté circulando en toda América Latina. El libro durante muchos años había desaparecido de los anaqueles de las librerías de América Central, del Caribe, ni hablar, salvo Cuba, que lo publicó en 3 ediciones, la Casa de las Américas. Carlos hizo posible que hoy circule en toda América, la América andina, el norte de Sudamérica, América Central, etc. Pedro, 3 minutos. Ok. Y fundamentalmente, lo importante son los lectores de Eduardo. Esa relación entre Eduardo y los lectores directamente. Porque no nos olvidemos, Eduardo nunca tuvo un comisionista literario, nunca tuvo un partido político que lo promocionase. Fue la calidad de su obra fue la que le permitió aparecer en las principales revistas europeas y norteamericanas cada vez que publicaba un libro, pero sin tener lo que algunos llaman eufemísticamente agentes literarios o tratantes literarios, no sé bien cómo es la expresión. Quiero cerrar haciendo alusión a que la gran importancia de Las Venas es que coloca el tema de América Latina como el centro de su obra. Es tan importante el libro, y yo lo quiero señalar, porque se ocupa no solo del Coño Sur como estamos todos acostumbrados, y con esta visión bastante etnocéntrica que tenemos los del Coño Sur. Fundamentalmente, Eduardo piensa en América Central, piensa en el Caribe inglés,
Yo le pregunto a más de uno de los académicos de su época y de la actual, ¿quién leyó a Eric Williams como lo leyó él, el gran escritor y primer ministro de Trinidad y Tobago? O sea, él piensa en América, él no piensa en América. Tocaste un botón, Pedro, te emocionaste y No, apagaste la cámara. Pará, Ya, perdón. tocó la cámara. Bueno, estaba con Eric Williams, se nos fue Pedro. Ya volverá Pedro. Esto es un momento, bueno. Aprovecho para decir que hay muchos saludos que nos están viendo ahí en en el chat. Tenemos un saludo de 33, de la provincia de Misiones, del Espacio Encuentro, amigas y amigos de todos lados. Bueno, no sé qué habrá pasado con esa compu, algo se tocó, que bueno, igual Pedro tiene la vuelta. Vamos a seguir con la charla, porque ya estábamos en tiempo, y después igual va a haber otra ronda y Pedro redondea, ¿tá? En este caso, la segunda, el segundo abrazo, yo le decía, el Zoom no nos da para abrazar, pero pueden hacer con las palmitas, vieron que hay unos gestos ahí, uno puede hacer así, o vamos arriba, y porque para si el otro siente también el abrazo, y Pedro la verdad que transmitió mucho con lo que nos decía y va a dar para más comentarios. Pero bueno, va a continuar Mariana Abreu. Mariana es periodista, trabaja en M24, la pueden escuchar por las mañanas, con Martín Rodríguez, un programa precioso, y también, bueno, trabaja en TV Ciudad y es colaboradora de Brecha, otro espacio donde también Eduardo ha dejado una huella. Así que le damos la palabra a Mariana para que comparta sus abrazos con todos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a la Fundación Vivian Trías, a la Fundación de Amigos de Eduardo Galeano, también a la Fundación Benedetti. Es un gusto participar de este encuentro, estar junto a quienes están integrando este Zoom, quienes siguen por YouTube, también a todos los participantes de la mesa que escucharé y he escuchado atentamente. Y bueno, antes de arrancar a comentar algunas de mis consideraciones, que son personales y básicamente reflexiones, decir que esta intervención parte de alguien que comparte una de las vocaciones de Galeano, el periodismo, y no de un conocimiento especializado sobre su obra o una cercanía personal, como quizás otras personas que están integrando este espacio, esta instancia, sino más bien eso, de una lectora de Galeano a quien conmovió su pluma, que la acompañó, sus palabras, durante varios momentos de la vida distintos, y sobre todo desde una empatía hacia sus palabras y desde una simpatía. Cuando me propusieron pensar un poco en este costado de Galeano, del periodista, del divulgador, del comunicador, lo primero que se me vino a la cabeza fue esta capacidad para amplificar ciertas voces, ¿no? Es algo que se ha dicho, amplificar ciertas voces que desde una manera consciente, ¿no? Intencional, buscada y también lograda a través de sus capacidades, las voces de los indignados, de los nadies, como él decía, de los olvidados, de los subestimados, y podemos seguir agregando categorías, ¿no? Me refiero a los indígenas, a las mujeres, a los campesinos, a los pobres, y esto no solamente ha caracterizado, creo yo, su obra y su producción literaria en cuanto a libros, sino también su carrera periodística desde muy temprano, o sea, desde el comienzo, creo yo, que además fue un comienzo muy precoz, muy jovencito, arrancó en la ilustración, después, bueno, ustedes sabrán, la historia de Galeano, fue jefe redactor de semanario Marcha a los 19, 20 años, y algo lindo, otra de las cosas lindas de esta invitación, además de encontrarme con ustedes, fue poder volver a la biblioteca, volver a encontrarme o a reencontrarme con algunas notas periodísticas de Galeano, concretamente al semanario Marcha. Mi viejo coleccionó parte de los ejemplares, los encuadernó, los tuvo en su biblioteca hasta que me los regaló porque no tenía espacio, y bueno, tengo ahí los libros, y me puse a ver cómo conectaba desde ahora, ¿no? Desde esta sensibilidad que ha ido cambiando, esta subjetividad, y me encontré con esto, y quería leerles dos fragmentitos, son breves porque el tiempo nos apremia y no quiero monopolizar la palabra. Son fragmentos de un artículo que él escribió en 1962 en Marcha,
En realidad esta nota formaba parte de una serie de artículos sobre los hospitales, las condiciones de los pacientes, el presupuesto destinado a la salud, y les voy a leer dos partecitas como extraídas. Hace 10 años, un ministro de Salud Pública, doctor Fulano, preguntó: ¿para qué quieren más plata los locos? Los locos, quiso decir los hombres, que se han convertido en cosas, los que están segregados del resto de los hombres, perdida la libertad, la vida rota, como se amputa un brazo gangrenado para que el resto del cuerpo permanezca sano. No hay mayor distancia entre la criminal sinceridad de aquel ministro y la actitud de nuestros honorables políticos. Salvo en verano, los médicos entran al Vilar de sobre todo, para protegerse del frío del hielo que penetra a través de las ventanas sin vidrio o con los vidrios rotos. Los enfermos, en cambio, apenas si pueden cubrirse con desgastados pedazos de telas viejas. Por las noches, el frío y la penumbra y la humedad que se filtra a chorros por las grietas de las paredes hacen inhabitables las salas para cualquier persona que todavía goce de la consideración digna de un ser humano. Pero se trata no más que de locos, archivados en los hospitales, como objetos inservibles para que la sociedad de los normales pueda seguir su curso de progreso en armonía y sin trastornos. Este fragmento, como decía, es parte de una nota que en realidad está enfocada a los hospitales psiquiátricos, es la parte de esta serie, que se llama Los enfermos mentales no son votos, y como decía, lo escribió para Marcha en el 62, muy jovencito. Quizá puede chocar esto de enfermos mentales, capaz que Galeano hubiera elegido otro título en el día de hoy, que cambió un poco el paradigma de salud, o quizá no, quizá para confrontar y para incomodar hubiera usado los mismos términos, no lo sabemos, pero habla de la gente con padecimientos psíquicos que vaya, si no serán una población olvidada al día de hoy. Lo escuché decir en más de una entrevista que él siempre estaba del lado de los que perdían y no entendía muy bien por qué, hasta que luego se dio cuenta que la gente olvidada, desplazada, los nadies, eran los que tenían cosas más interesantes para decir. Bueno, eso desde el periodismo inspira bastante porque bueno, esa empatía quizás falta en el periodismo de hoy, esa empatía aparte con humanidad, ¿no? Digamos, amplificar estas voces desde un lugar de la dignidad de las personas, no de la subestimación o de ponerse como por encima de esas voces. Y bueno, esto era uno de los aspectos que me parece relevante que caracterizó a la obra de Galeano y también al periodismo. Después, se va muy rápido el tiempo. Biché algunas entrevistas y entre ellas, en relación a esto de los olvidados, se me ocurrió mencionar la del Che Guevara, ¿no? En los 60, cuando él era ministro de Industria, como la contracara, un referente, alguien a quien él admiraba y además no ocultaba su admiración. Él no se sinceraba con su subjetividad, ¿no? Desde dónde se paraba. Eso también le trajo muchos cuestionamientos, algunos no lo ven con buenos ojos, en el periodismo me refiero, pero bueno, en esta entrevista al Che Guevara lo vuelve humano, ¿no? Al referente, al líder, al referente mundial, lo vuelve humano a través de anécdotas, de cosas sencillas, de la cotidianidad de gestos de él, cuando le mira la lapicera, Vic, el lápiz, dice Galeano Vic, como un intruso en el diálogo, entonces Galeano lo guarda, y después se interrumpe la entrevista por parte de un subordinado del Che para decirle que lo están esperando para jugar una partida de ajedrez, y el Che cómo se va a perder el campeonato de ajedrez, y bueno, me parece que también tenía eso de acercar a personajes lejanos a la gente. Después, por otra parte, también decir que como estos pasajes narrativos como los que leí, está la información dura y las cifras que él da en las notas, ¿no? En estas notas de los hospitales psiquiátricos, él hablaba de porcentajes de enfermos, de camas, de presupuesto, porque él destacaba esto de la rigurosidad, de la responsabilidad del oficio, no se queda solamente en lo ilustrativo, en lo narrativo, o sea, le ponía cara a todas esas cifras, y eso, bueno, hay que tener habilidad también para poder hacerlo.
otra de las cosas que quería destacar era el tema del estilo, ¿no? Él siempre dijo que no diferenciaba el periodismo y la literatura, y esto obviamente no se trata de la invención o de la ficción, sino de utilizar los recursos literarios o los recursos de la ficción para contar la realidad, ¿no? Y es una de las cosas que también atrapan, seducen cuando una lee esos artículos, te hacen sentir que estás ahí en esa situación, ¿no? Las imágenes que genera, los olores, las imágenes sonoras, y bueno, es una de las cosas que se encuentra en sus artículos, en sus crónicas, en sus columnas, o sea, hay poesía, hay figuras literarias que no voy a nombrar porque no soy especialista, y bueno, no quiero nada, pretender que sé cosas que no sé, pero bueno, no hay tampoco que saber mucho para darse cuenta que tiene poesía, que tiene literatura lo que escribe Galeano. Y no sé si tenemos tiempo, pero seleccioné un pedacito porque quería 3 mencionarte. minutos. 3 minutos. ¿Tres? Creo que vengo bien. Seleccioné una parte de otra publicación y otro tiempo, ¿no? Semanario Brecha, bueno, uno de los fundadores junto a otros escritores y periodistas, cuando escribe una columna, cuando vuelve Juan Gelman a Argentina, a Buenos Aires, después de muchos años de exilio, él escribe una columna que se llama Bienvenido, y solo les quiero leer el remate, que además los remates de Galeano, tanto en los libros, ¿no? y en las notas, es algo que se nota que hay mucho esfuerzo ahí, ¿no? Los remates concluyentes, los remates a veces hasta con moralejas, ¿no? Que a algunos tampoco les gusta del todo, pero bueno, este remate en relación a lo que decía de lo literario en sus escritos, me pareció como súper ilustrativo, y es de Brecha, 1988, y dice así: es seguro que habrá más penas y olvido, bastante mandan todavía con democracia y todo los que tanto mandaron, pero quizás este reencuentro de la ciudad y su poeta sirva de augurio al año que nace, quizás anuncie buenas cosas para la dignidad humana y la afirmación democrática, quizás anuncie que más temprano que tarde los asesinos caerán como un resto de barro pegado a la suela de los zapatos. Ese cierre con esa imagen, esa línea, ¿no? Esa metáfora del barro pegado a la suela de los zapatos, como tan simple, pero tan, como ilustrativa y tan al centro de lo que quiere expresar, me parece ilustrativa, valga la redundancia. Y por último, ya cierro, cuando a veces desde el periodismo, bueno, o en general, hay esos ciertos referentes, ¿no? Esas voces que una va a consultar porque siempre tienen algo interesante para decir por su bagaje cultural, por su mundo interior rico, por su experiencia, por lo que sea, sabes que siempre te van a rendir, que siempre te van a decir algo interesante de algún tema, y creo que Galeano entraba en esa categoría, ¿no? Creo que en estos más de 6 años que pasaron desde que no está, se siente la falta de su voz, y quizá a ustedes les ha pasado de pensar, bueno, ¿qué pensaría Galeano sobre tal o cual asunto, ¿no? ¿Qué diría en tal situación? Pienso en la pandemia, ¿no? ¿Qué hubiera dicho Galeano de la pandemia, que evidenció tantas cosas de un sistema que sabíamos que estaba mal, que tenía cosas que él había denunciado, pero que se hicieron más evidentes? ¿Qué hubiera escrito en la pandemia? ¿Qué hubiera dicho al ver explotar la marcha del 8M en 18 de julio de las mujeres, alzando la voz? ¿Qué hubiera dicho de esta tercera planta de celulosa que se quiere hacer en el país? Nada, me refiero a su capacidad de incomodar a personas de diferente ideología, a hacer pensar, ¿no? Esa voz crítica, pero también firme, o sea, firme en sus convicciones, y también libre, ¿no? Libre, como también decían los compañeros, libre pensador, libre para pararse y enunciar sus inquietudes o reflexiones. Gracias. Bueno, emocionante, Mariana. Yo me puse unas lágrimas, hay que poner, porque aparte en el chat hay muchos saludos de todos lados, esto se ha llenado, va a haber muchos abrazos. Prometemos que hay una segunda ronda abierta para más comentarios, saludos. Simplemente enganchando con esto, este cierre de Mariana, vamos a dar paso a
a la participación especial de Ezequiel Fernández Mur, que fue también, bueno, es un periodista argentino especializado en deportes, con libros muy valiosos, amigo de Eduardo, que no pudo estar con nosotros porque hoy, después de la pandemia, volvía a su programa radial que se llama Era por abajo porque dice que tenía que haber definido por abajo Eduardo Palacios en la final contra Alemania y la tiró por arriba del arco. Bueno, no importa, pero Ezequiel Fernández Mur nos compartió un video donde van a ver que, bueno, hay una sintonía muy fuerte con esto que mencionaba Mariana. Les pido un segundo porque tengo que compartir en la pantalla el video. Deme 2 segunditos que lo compartimos y lo vemos. Esperen, acá lo voy a abrir porque él nos mandó el videíto y lo tengo en la compu. Cuando salga el video, le voy a dar a compartir pantalla. Todo esto tiene su jeite, pero va a andar, ¿eh? Que le voy a poner compartir audio, así ustedes también lo escuchan. Y le damos play. Hola, soy Ezequiel Fernández Murs, periodista argentino. Primero, muchas gracias por la invitación, para recordarlo al gran Eduardo. Y a ver, yo quiero recordarlo como esa necesidad que tenemos de tener referentes, de tener maestros, de tener esa especie de faro, de luz en medio de la noche, ¿no? De que cuando estamos ahí medio perdidos, cuando no sabemos qué bondi hay que tomar, a ver qué dijo Eduardo. Por ahí hay un camino en lo que nos dijo Eduardo. Y les voy a contar un episodio específico que me sucedió con esa figura de referencia de Eduardo. Se trata de una organización danesa llamada Play the Game, que desde hace ya 30 años más o menos se dedican a investigar sobre la ética en el deporte, sobre la corrupción, sobre el doping, género. Muy interesantes trabajos se presentan allí y es muy europea esta organización, nacida en Dinamarca, en Copenhague. Bueno, resulta que yo a Eduardo lo había conocido antes, cuando él escribió A Sol y Sombra, alguien de Hacer con mi nombre, y él quería charlar conmigo porque estaba preparando el libro, y a partir de allí nació el vínculo y la amistad. Pero en 2002, yo andaba ahí medio perdido por la vida, sin saber qué bondi había que tomar, y me enteré de esta organización danesa Play the Game, que organizaba uno de sus congresos, bueno, y pedía que presentaran ponencias para quienes quisieran viajar y hablar allí. Me interesó ir allí. Pedían un tema, muy bien, les presentó un tema que quería hablar, y pedían ellos referencias. A quién dábamos como una referencia nuestra, y al meterme en la página de la organización veo que en el discurso inaugural de 1997 ellos habían invitado a Eduardo Galeano. Y claro, yo ya lo conocía a Eduardo, con lo cual le mangué a Eduardo si me hacía una cartita de referencia, y como siempre Eduardo fue muy generoso, se excedió, y bueno, y allí fui yo a Dinamarca. Terminé yendo como 6, 7, no sé, 8 o 9 veces a los congresos de Play the Game. A ver, a mí me suele gustar incomodar a los pensamientos cuando los veo excesivamente políticamente correctos, ¿no? Y ustedes saben, los daneses, tal vez ellos todavía arrastran cierta culpa de la depredación de los vikingos y quieren salvar al mundo, etcétera, etcétera. Y yo se los decía habitualmente esto a mis amigos daneses, por esa permanente vocación de querer salvar al mundo. Y me inspiré en Eduardo cuando, por ejemplo, me tocó ir al Congreso de Coventry en Inglaterra, hablarles de Fair Play. Yo, un argentino, la mano de Dios, qué difícil, ¿qué le digo a los ingleses yo del Fair Play? Eduardo, en esa ponencia inaugural del año 97, les había dicho textual: el norte y el sur jamás se miden en igualdad de condiciones, ni en el fútbol ni en nada.
por muy democrático que el mundo diga ser. Bien, era una buena referencia. Entonces allí fui yo con una ponencia sobre todos los intentos de mano de Dios que habían hecho los jugadores ingleses en distintas competencias. La mayoría de esos intentos fracasados, porque ninguno de estos jugadores ingleses pudo elevar la estafa a nivel de arte, como lo había dicho Diego en México. Y la verdad, fue un placer para mí poder decirle a los amigos ingleses, inventores del fair play, que la trampa podía ser arte, que el fútbol podía ser trampa y que poder ser Dios o el diablo, o ser Dios y el diablo al mismo tiempo, era una de las posibilidades que nos daba el fútbol. Sucede que esta gente de Play the Game se ocupa del deporte, exclusivamente del deporte. Ya les dije, el deporte como raza, el deporte como corrupción, el deporte como género, etc. Y entonces a veces en esa mira tan focalizada que se tienen en el deporte, parece ser como que el deporte es el culpable de todos los males en el mundo, de todas las injusticias e inequidades que vemos en la tierra, ¿no? Y si algo Eduardo me dejó siempre claro, es que se puede cuestionar a los Avalanche y amar a los Maradona, es decir, amar al fútbol. Entonces, volví a lo que dijo Eduardo a los europeos cuando le invitaron a inaugurar Play the Game en el 97. Textual: ¿qué pasión popular no es objeto de manipulación? Eso se lo preguntó Eduardo a un congreso donde había sociólogos, médicos, intelectuales, periodistas, la mayoría de ellos muy escandalizados por la marcha del deporte, por cómo estaba la corrupción en el deporte, porque lo veían demasiado puro y noble a ese mundo, o lo pretendían demasiado puro y noble a ese mundo. Y siguió preguntándoles Eduardo: ¿existe algo que no sea negocio? Y pese a todo, les decía Eduardo, seguimos celebrando el fútbol porque las emociones colectivas se hacen fiesta compartida o compartido naufragio, y existen sin dar explicaciones ni pedir disculpas. ¿Y por qué recuerdo este tramo? Porque en el 2015, todos los que nos interesamos de ciertas cuestiones del fútbol, recordaremos que en 2015 cayó el gran ladrón de la pelota. ¿Recuerdan la redada del FBI al hotel suizo Bar-o-Lac? Donde los ejecutivos de la FIFA estaban ahí en una reunión previa en ese hotel suizo 5 estrellas muy confortables para reelegirse una vez más y aprobar balances, etcétera, etcétera, y cayó el FBI. ¿Recuerdan? Sábanas blancas para tapar la salida de los dirigentes, algo insólito, inédito en la historia del fútbol y muy celebrado por mucha gente, especialmente por los amigos de Play the Game. Estaban exultantes. Había un congreso ese mismo año, apenas meses después de la redada, estaba el congreso de Play the Game. Y ellos estaban felices. Por fin alguien que hizo justicia con el fútbol, con la corrupción que había en el fútbol. Por fin la FIFA va presa. Este era el pensamiento casi generalizado allí en el congreso de los europeos de Play the Game. Y yo lo volví a recordar a Eduardo. Al fin y al cabo, él me había recomendado a esta gente casi 20 años atrás. Y me tocaba mi ponencia en ese Play the Game exultante porque la FIFA estaba presa. Sabemos el viejo dicho de que a caballo regalado no se le miran los dientes, ¿no? Pero sucede que aquí el regalo venía del norte. ¿Y cómo no mirarle los dientes? ¿Desde cuándo? Al gran país del norte, me preguntaba yo, le interesó la ética y la decencia del fútbol, si al fútbol ni siquiera le dicen fútbol. A lo que voy, no podía estar tan feliz como mis buenos amigos europeos. Y entonces yo recordé en mi ponencia que yo venía de la misma parte del mundo de la que venía Eduardo Galeano, quien había abierto justamente los congresos de Play the Game en 1997. Y que en esta parte del mundo de donde venía Galeano y de donde también vengo yo, aprendimos a desconfiar si el que nos hace el regalo es el FBI.
mis buenos amigos alemanes, daneses, ingleses, me miraban, ay, Ezequiel, qué antiimperialismo infantil era lo que yo leía de sus miradas. Me lo decían con simpatía, claro, porque me quieren. Y yo solamente pensaba en Eduardo. Pensaba en que seguro Eduardo me estaba escuchando, me hacía un guiño cómplice y se cagaba de risa. Les mando un abrazo muy grande y seguiremos recordándolo al gran Eduardo. Gracias por invitarme a participar con ustedes. Bueno, siguen las emociones esto. Le mando un saludo enorme a Ezequiel y bueno, les recomendamos a todos que si tienen alguna otra cosa que hacer otro viernes, pueden sintonizarlo, el programa. Creo que ahora se escucha, como hay que sintonizar, mejor hablar de Mariana, de mañana a las 8, que es precioso también y tiene muy lindas entrevistas. Y Ezequiel Fernández Mur tiene un programa en, esperen que les digo bien, porque así también le mandamos el saludo como corresponde, ¿no? Ezequiel tiene el programa en Radio de la Ciudad de Buenos Aires, AM 1110 de Argentina. Uno lo busca por internet y puede estar. Pero bueno, vamos a ir con los abrazos. Esto da para mucho y vayan mirando el chat que hay muchos más comentarios. Ahora vamos a pasar a Nagui Marsilia, que bueno, Nagui, ella se presenta como madre de 4, historiadora, bueno, por supuesto secretaria académica de la Fundación Vivian Trías e integrante de la Asociación de Amigos de Eduardo Galeano. No sé en qué compu anda Nagui, porque estaba en la misma compu, estaban desde la fundación con Pedro. Sé que se volvió a conectar esa compu, pero bueno, dice Raquel Sierra, porque Raquel es la secretaria administrativa de la fundación que les prestó. Yo les cuento a los que se integraron un poquito después. Teníamos problema de conexión con YouTube y el iPhone y el iPad, y yo ya no entiendo mucho de esto. Al final Raquel le prestó y ahí está Nagui, así que dale vos para adelante, Nagui. Bueno, no me vas a interrumpir, voy a tomar 13 minutos porque no me gustan los números pares, así que... Bueno, no me mandonees, que yo te interrumpo igual, dale. Listo. Bueno, en mayo de 1976, Eduardo Galeano viaja a Ayala, provincia de Jujuy, al norte de Argentina, a encontrarse con su amigo Héctor Tizón, que había vuelto de Europa. Allá no fue feliz, nos aclara Galeano. Ha vuelto a Ayala, estas son horas duras, pero él está seguro de parecerse a la tierra que pisa. Allí, en interminables caminatas, conversan de infinitas cosas, entre ellas del asedio y la censura a Crisis, la revista que Galeano dirigía en Buenos Aires. Al día siguiente, Tizón lo despierta con la trágica noticia. Habían asesinado a Michelini y a Gutiérrez Ruiz. 2 meses antes, un golpe de Estado había derrocado al presidente María Estela Martínez de Perón, desatando una cacería terrorista. 2 meses después, Eduardo y Elena deben desarmar la vida, meterla en una valija y partir hacia el exilio. América mata, América expulsa. Recordarán cómo comienza aquel artículo de Rodolfo Kusch en el 61, cuando se sube a la iglesia de Santa Ana del Cusco, se experimenta la fatiga de un largo peregrinaje, etc. Traigo a colación a Kusch porque muestra sin pudor, descarnadamente, el divorcio de las Américas. Y nos preguntamos, dice él, aunque entremos en la iglesia de Santa Ana como quien se refugia en ella, siempre nos quedamos con la sensación de que afuera ha quedado el otro. Y decimos nosotros, ¿qué es el otro? Lo otro es lo que huele, es el mendigo que nos persigue en la calle y una vieja quechua que hable y que no le entendemos nada, es una aversión irresistible e irreprimible que solo sentimos en el Cusco, dice Kusch, no solo ahí, en toda América, hasta el punto que nos atrevemos a hablar de un hedor de América. A ese hedor contraponemos nuestra extrema pulcritud, la pulcritud del inmigrante, la pulcritud citadina, una pulcritud que nos da un cierto sentido de seguridad. ¿Por qué la aversión? Porque tenemos un miedo irracional a ser nosotros mismos hediondos, ese miedo que nos pierda en lo monstruoso indígena, en lo tenebrosamente vital. No es casualidad, pienso, que Galeano haya citado este pasaje de Marx en el inicio de Días y Noches de Amor y de Guerra. En la historia como en la naturaleza, la podredumbre es el laboratorio de la vida. América hiede. El terrible desencuentro entre el hedor y la pulcritud puede llegar a la psicosis, al Spaltung. ¿No es eso lo que ocurrió con Arguedas, que estaba
enfermo de Perú, como diagnostica desoladoramente Galeano. José María Arguedas, hijo de blancos, había sido criado por indios y habló quechua toda su infancia. Dice Galeano, a los 17 años fue arrancado de la sierra y arrojado a la costa. Salió de los, escuchen bien, salió de los pueblitos comuneros para entrar en las ciudades propietarias. Aprendió la lengua de los vencedores y en ella habló y escribió. Nunca escribió sobre los vencidos, sino desde ellos. Supo decirlos, pero su hazaña fue su maldición. No podía ser indio, no quería ser blanco, no soportaba ser a la vez el desprecio y el despreciado. Entonces un sábado se deserrajó un balazo en la cabeza. América duele. Casi de perogrullo diría que en el exilio Galeano comienza no solo una nueva etapa, sino una nueva percepción de América. Por eso declara en 1984 que Memoria del Fuego es como una conversación con América, con la memoria de América. Converso con ella como si fuera persona, en todas sus dimensiones, olores, colores, dolores. Recuerden que en el libro de los abrazos adopta el concepto de sentipensante de la cultura caribe que había traído a colación el antropólogo Orlando Falsborda. En aquel pasaje Galeano dice, la educación nos descuartiza, nos enseñan a divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón. Sabios doctores de ética y moral han de ser los pescadores de la costa colombiana que inventaron la palabra sentipensante para definir al lenguaje que dice la verdad. América siente. Para los Gununa, cuna de mi Patagonia natal, su idioma, Yahuch, es el idioma de los paisanos. El Yahuch es el puente que permite entrar en la relación recíproca y concreta en las entidades tutelares y con los seres y energías de nuestro mundo. Es por medio del Yahuch que entendemos el sistema de signos y simbologías que hacen a nuestra cultura y cosmovisión. Para los guaraníes, en medio de las tinieblas primigenias y antes de existir la tierra, el primer padre Ñamandú creó aquello que sería el fundamento del lenguaje humano e hizo que formara parte de su propia divinidad. Galeano luego hablará del guaraní, que es una lengua de conquistados que los conquistadores hicieron suya, y en esta lengua los paraguayos cantaron y pronunciaron su santo y seña. América habla. Quiere los compradores de las alfareras de Ocumicho, en Michoacán, México, firmen sus trabajos, dice Galeano. Ellas no entienden este asunto de la gloria solitaria. Dentro de su comunidad de indios tarascos, una es todas. Fuera de la comunidad, una es ninguna, como le ocurre al diente que se desprende de la boca. Porque el tipo de organización agraria promueve soluciones de tipo emocional, integrador, con una economía de amparo, diría Kush. Secuestrados en África y trasladados a América, no en aviones de la muerte, sino en barcos negreros, llegan esclavizados millones de hombres y mujeres, misma aberración, igual terror. Muchos mueren en la travesía, pero nos dice Galeano, nunca olvidarán a sus dioses. Oyalá, a la vez hombre y mujer, se disfrazará de San Jerónimo y Santa Bárbara. Obatalá será Jesucristo y Oyún, espíritu de la sensualidad y las aguas frescas, se convertirá en la Virgen de la Candelaria, la Concepción, la Caridad. 4 millones de africanos esclavizados llegaron al Brasil colonial. Hoy Brasil tiene 110 millones de afrodescendientes, más de la mitad de su población. El segundo país del mundo con mayor población afro después de Nigeria. Muchos de aquellos esclavos fugitivos fundaron el duradero y temido, que ya saben, Quilombo dos Palmares, una confederación de mocambos en la capitanía de Pernambuco. Sobrevivió casi un siglo. Su máximo líder fue asesinado, su cabeza cortada y salada fue expuesta en una pica en Recife para que todo el mundo se diera cuenta que no era inmortal. Al sur del sur, el pueblo mapuche, con Caupolicán, Calfulicán, Colo Colo y Lautaro, también detienen al español en el Arauco. Lautaro, que con apenas 11 años había sido capturado y convertido en indio de servicio del gobernador general Pedro de Valdivia, aprende su cultura y los usos hispanos y los va a usar luego.
ocurrió en diciembre de 1553. El ahora Toki Lautaro se apodera del fuerte de Tucapel, sabiendo que venían los españoles. En esa batalla, en lugar de atacar en masa, envía a grupos sucesivos de guerreros que saltaban al combate sin dar respiro al enemigo. Tras el aplastante triunfo mapuche, Valdivia es tomado prisionero, dicen que es obligado a tragar oro fundido y muerto. Hay historietas ahora en el sur, como Guardianes del Sur, sobre este episodio, que lo relata vívidamente Galeano así. Hasta ese instante, Lautaro ha sido el paje de Valdivia. A la luz de un relámpago de furia, elige la traición, elige la lealtad. Sopla el cuerno que lleva terciado al pecho y a galope tendido se lanza al ataque. Se abre paso a garrotazos, partiendo corazas y arrodillando caballos, hasta que llega a Valdivia, lo mira cara a cara y lo derriba. No ha cumplido 20 años el nuevo caudillo de los araucanos. Poco después, tanto Lautaro como Caupolicán son muertos, este último empalado, esa muerte lenta que destroza las entrañas y desmembrados sus cuerpos para escarmiento de los vencidos. Volviendo a la derrota de Palmares, concluye Galeano: ¿qué sabe la vigilia comparado con lo que sabe el sueño? Sueñan los vencidos con Zumbí, y el sueño sabe que mientras en estas tierras un hombre sea dueño de otro hombre, su fantasma andará. América resiste, América clama. En estas últimas décadas los pueblos originarios han vuelto a apropiarse de la historia, o mejor dicho, no detuvieron nunca su andar ancestral y porfiado sobre esta tierra. Se transformaron recientemente en el tornado que catapultó a Evo Morales, el cocalero aymara, y enfatizo cocalero y aymara, a la presidencia de su país. La academia de espaldas a este continente, mirando y abrevando siempre en Europa y Estados Unidos, metida en su pulcra ciudadela, ha empezado a girar sobre sus talones. El ruido ensordecedor de América la ha despertado a la incómoda amorfia del continente, a lo tenebroso, a lo siniestro, a una hibridación de saberes, desdibujar fronteras entre ciencia y no ciencia. Casi como metáfora diría: lo indígena ha dejado de ser folclore y su arte dejó de ser artesanía. Se multiplican ejemplos de este nuevo enfoque en muchas universidades que voy a eliminar, porque América despierta. Tanto despierta, se despereza y anda, que sacude a otros dormidos o distraídos. Huachugar decía en el reciente seminario por los 50 años de las venas que hizo el Laudelar, que los académicos han despreciado a Eduardo. Eduardo no integra los programas de literatura, ni de historia, ni de economía en la Academia Uruguaya, y sin embargo, Galeano atravesó todos los sectores de audiencias posibles, audiencias heterogéneas. Aventuraré la hipótesis de que justamente este giro de la Academia sobre sus talones, al que hacía referencia antes, este reconocimiento de un etos americano, de una antropología propia, este parecerse a la tierra que se pisa como tizón, ha llevado a la Academia a abrirle las puertas a Galeano, a recibirlo finalmente en casa. Muy demorada, pero bienvenida iniciativa. Porque Galeano representa, sin duda, el hedor y el caleidoscopio de América. Muchas gracias. No fueron 13, lo siento, Nagui, fueron 12 minutos. Fue espectacular el uso del tiempo. Una maravilla de citas y recorrido. Lo vimos ahí, sigue Pedro ahora. Pará, Pedro, pará. Vos, porque te quedó por terminar una partecita, le pasamos a Román y después haces vos tu cierre. Bueno, viene todo muy emocionante, ya muchos aplausos aparecen en el chat también, y muy emociones de todo tipo, ¿no? Bueno, como decías vos, Nagui, solo paso un aviso y un saludo a Chugar, que la verdad que esa ponencia es preciosa, y todos los que estén interesados, está en YouTube de la UDELAR, todo el seminario sobre los 50 años, que bueno, a Román yo lo conocí ahí, que lo vamos a presentar ahora, mirándolo, exponiendo, y una cosa, ahora en algunos cursos académicos
Galeano está, ¿eh? Nosotros con varios profes de formación docente y en la UDELAR trabajamos Galeano. Y Carlito Machado y Vivian Tría, y están. Y no hay que esperar solo los reconocimientos de las autoridades, porque también estamos los de abajo que damos clase. Bueno, paso a Román Cortázar. Mire cómo se presenta Román, y yo solo leo sus palabras para que no me digan después. Román Cortázar es escritor e investigador de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y amigo de Eduardo y Elena y Daniel, a quien les echa toda la culpa de haberle deformado mucho sus ideas. Eso dice él, vean lo que son las ideas de Román y después ven si les parece que tienen culpa o no. Bueno, hola, buenas noches a todos allá en Montevideo, a todo el mundo y bueno, a quien quiera que nos escuche. Y me gustaría empezar por mandarle un abrazo muy cálido sobre todo a Daniel, que ha sido compañero de muchas aventuras de investigación, intelectuales y también de las otras que importan, las de la vida, ¿no? Bueno, a mí me gustaría arrimarles un poquito la imagen de cómo se forma Eduardo Galeano. Me parece que si hiciéramos una especie de arqueología de la obra de Eduardo Galeano, tendríamos que remontarnos a, esto lo he platicado mucho con Daniel, lo que me parecen los años fundacionales de la ética y de la estética de Eduardo, que son los años del Sol. Tendríamos que abrevar en algo que no lo digo yo, lo decían los intelectuales de su tiempo, los grandes escritores de su tiempo, los periodistas de su tiempo, que Galeano era sobre todo un portento de precocidad. Como portento de precocidad lo define Carlos Real de Azúa, por ejemplo, de gran ensayista uruguayo, ¿no? Ángel Rama también habla de la precocidad de Eduardo Galeano. El mismo Ángel Rama, que al principio habló mucho de Eduardo, que conspiró con Eduardo para escribir este librito, bueno, para publicar este librito sobre el fútbol, en la editorial Arca, en los años 60, cuando nadie se atrevía a escribir de fútbol, porque el fútbol era una especie de opio del pueblo, ¿no? Bueno, Eduardo fue también precursor en esa beta, y reúne una antología de narraciones sobre el fútbol, entre otros está Pavés, y bueno, mucha gente, ¿no? Pero Galeano fundamentalmente se educa, y esto me parece necesario decirlo, se educa en la casa del pueblo. Cuando los partidos de izquierda eran de izquierda en los hechos y no digamos, en la demagogia política, ¿no? Galeano tenemos que puntualizar primero que él estudió hasta primero de secundaria y abandonó los estudios por muchas razones personales y familiares. ¿Y dónde se forma? En la Escuela de Formación Política del Partido Socialista, en la Juventud Socialista en el año 55, entra en enero del 55, teniendo apenas 14 años, se inscribe en los cursos del Sol, y toma, me parece, 2 cursos que lo van a marcar para toda la vida. El primero es con Enrique Brocken, filósofo argentino que cruzaba, cuando en aquella época se hacían las cosas no nada más para ganar plata, cruzaba todos los fines de semana el charco de Buenos Aires a Montevideo, y a las 9 de la mañana entraban a clase, durante toda buena parte de la mañana, a ver exclusivamente El Capital. 3 años estuvo en un círculo de estudio estudiando Galeano, de los 14 a los 17 años, El Capital. Menuda empresa. Y también se forma allí, no nada más con Enrique Broque, que me parecía muy importante en su formación, pero más decisivo es la figura de Vivian Trías. Con Vivian Trías, Eduardo llega a las conclusiones más importantes de su vida. Y me parece que es muy importante que la Fundación Vivian Trías haga este homenaje para un escritor, un pensador. Bueno, odiaría que le dijeran intelectual o pensador, estaría ahora haciendo muecas y seguramente me estaría escribiendo luego que me dejara de joder, pero se forma de esa manera y es un vicio que adquirió toda la vida. Bueno, tú, Gabriel, me has contado de los cursos que tomaba con Carlos Machado, y Elena y Eduardo iban a la Fundación Trías cada que Machado visitaba Montevideo para impartir sus cursos de historia, y ahí estaban en primera fila Eduardo y Elena. Bueno, esta fue la forma básicamente autodidacta en que Eduardo llegó
a la literatura y llegó al periodismo. Naturalmente va a ser muy importante la figura de Quijano, por supuesto, de Frugoni, más como un abuelo al principio, porque lo veía como un nieto de Eduardo, y una serie de personajes con los que se va topando toda su vida. Pero esto, lo que me parece interesante resaltar es que si uno hace una revisión a fondo de la obra de Eduardo, sobre todo de los textos periodísticos de sus primeros años, Eduardo llega a las conclusiones fundamentales, a sus conclusiones fundamentales en política y literatura desde los años 50 y a principios de los años 60, y esas ideas fundamentales no lo van a abandonar nunca. Naturalmente no quiero decir que se estancó y que vio el mundo toda su vida como lo vio al principio de su formación, sino más bien esas ideas fundamentales fueron robusteciéndose, haciéndose más complejas, más ricas y más contradictorias también. Me parece allí muy importante, por ejemplo, lo que decía Mariana, de que Eduardo ve al periodismo como que no hace una distinción entre el periodismo y la literatura. Incluso dirá más, ya esta idea de que el periodismo y la literatura son una misma cosa, la tiene a principios de los años 60. Todavía en el año 2000 y tanto, en varias entrevistas dice que la literatura es todo mensaje escrito que produce una cultura. Por lo tanto, literatura es el Quijote y literatura es un graffiti en una pared de cualquier ciudad. Y también nos hace la observación de que como existen buena y mala literatura, existen buenos y malos libros, pero que en esencia todo mensaje escrito que produce una cultura es literario. Y esto me parece fundamental porque es uno de los temas que más me ha apasionado, el establecer el lugar que ocupa Eduardo Galeano, y me parece bárbaro que se esté recuperando paulatinamente, todavía lentamente, hay que decir, la obra de Eduardo Galeano, más allá del personaje. En algún lugar del trabajo que hice en la UNAM, decía que Galeano es hijo de Borges, y esto causa mucha comezón a una buena parte de la academia, porque nadie se imagina que Borges y Galeano tengan alguna relación, pero la tienen en el fondo, porque Borges escribe también desde un lugar periférico, y esto no lo digo yo, lo dice Piglia, y bueno, no vamos a abundar en eso, o abundaremos en las siguientes rondas si se da. Esta línea que plantea Ángel Rama entre Borges y Rodolfo Walsh, por ejemplo, la viene a completar Eduardo Galeano, con una forma de ver la literatura, y que me parece que hay que decir una y otra vez. La principal aportación de Galeano, además de la poesía que está entreverada en su narración, es la idea de que el escritor debe rehacer su lenguaje, y él lo dice de otra manera, mucho más hermosa, debe abrir bien las orejas para poder escribir mejor. El escritor es el que mejor oye, el mejor oidor de historias. Luego las vuelve a contar el escritor. Y aquí lo que Galeano nos está planteando es qué lugar ocupa el escritor en la sociedad. Este tema que es viejísimo, Galeano lo lleva a su visión más radical al plantear que el escritor escribe para quien no sabe leer. Dice, yo escribo para los que no saben leer, para los que están en el fondo al final de la cola. Y si no saben leer, y esto dice, y esta es la pregunta que hacen los intelectuales y los escritores de derecha, acusando falsamente a Galeano de demagogo, si no saben leer, ¿para qué se escribe para esos no lectores? Bueno, se escribe para ellos porque de alguna manera el escritor está tratando, como decía también Mariana, de replantearse qué historias son válidas, qué es lo que hay que contar. Galeano, cuando cuenta el mundo de los nadies, cuando cuenta el mundo de los derrotados, de los humillados, aparentemente, no aparentemente, esencialmente lo que está haciendo es replantearse la función de la literatura, porque él es periodista, pero a la vez, porque es periodista, es escritor. Y replanteándose la función de la literatura, se está preguntando en voz alta, ¿para quién escribe un escritor? ¿Para sí mismo? Bueno, esto Eduardo lo dijo muchas veces, y hay unas polémicas deliciosas, unos artículos preciosos también sobre Onetti, por ejemplo, cuando decía que Onetti, que arrojado en su cama, postrado en su cama, que él escribía para sí mismo,
Y entonces Galeano le decía, bueno, pues no escribas nunca más, picando al viejo, ¿no? O mándate el libro para ti mismo, lo mandas en un sobre, te lo mandas por correo y le pones tu propia dirección para que te llegue a ti mismo, ya que escribes para ti. Y el viejo se ponía como loco, furibundo. Bueno, de alguna manera lo que está diciendo Galeano es que no estamos solos, que escribimos siempre para alguien más. Y entonces, ¿con quién alguien más cuenta Eduardo? Cuenta con los que nunca se ha escuchado su voz, ni en la literatura, ni en la historia, ni en la cultura, que son los desposeídos, los humillados. Por eso lo que decía Mariana, lo quiero resaltar, que es, en esa entrevista que cita Mariana, dice Eduardo, literalmente, yo desde muy joven me di cuenta de que los humillados, los derrotados, los desposeídos, eran los únicos que tenían algo interesante que decir. Y eso me parece precioso, porque lo que nos está diciendo Eduardo es, ¿para quién vamos a escribir? Y para quién vamos a escribir, pues que parecería una pelotudez estar replanteándolo a estas alturas, me parece fundamental, sobre todo a la luz de la literatura que se produce hoy en día, que se escribe hoy en día, donde el escritor vuelve, parte también del neoliberalismo, vuelve a la ciudad letrada, escribe para una comunidad muy pequeña que se aplaude y se soba el lomo porque todos escriben maravillosamente, y de alguna manera se ha vuelto a volver una élite la cultura. Eso tiene que ver con un montón de cosas. Ha corrido mucha historia de los años 70 para acá, pero bueno, lo que quisiera resaltar es que Eduardo pertenece a una época en la que, más allá de su sensibilidad, que es indudable, de su calidad literaria, había una postura ética de la literatura. Y esa postura ética la plantea con mucho vigor Eduardo. Me parece que no es extraño que los escritores de derecha o los Vargas Llosa que andan por ahí desprecien abiertamente a Eduardo, porque Eduardo les recuerda con su obra todo el día, todos los días, que también se escribe literatura con la ética en la mano, y que la ética no está peleada con la estética, con la visión poética de la vida. Y que justamente escarbar en el mundo de los despreciados nos permite encontrar aquello que me parece hermoso en Manuel Escorza, y que también lo dice Rodolfo Walsh, y que también lo observó Galeano, que la realidad es mágica, que el mundo es mágico, que el mundo es delirante, y que el escritor, y aquí me gustaría recordar a García Márquez en un muy lindo ensayo, el escritor en América casi solo se ha tenido que conformar con copiar la realidad, con transcribirla, porque la realidad en América ha rebasado por mucho a la ficción, ha vencido a la ficción. Y Eduardo me parece que, entre muchas cosas, y a esto le ayudó su olfato periodístico, se dio cuenta antes que mucha gente de las cosas que iban a suceder en los años venideros, de las discusiones que se iban a dar en los años venideros. Por ejemplo, hace rato hablaba Daniel de las venas abiertas. Bueno, las venas abiertas, las intuiciones fundamentales de las venas abiertas las tuvo Eduardo 8, 5, 6 años antes de escribir Las Venas. Y esto, a la hora de revisar el archivo, que es maravilloso y que desgraciadamente nadie se toma la molestia de consultar el archivo del Sol y de época, salta a la vista. Estos escritores, y en especial Eduardo Galeano, se entrenó con la palabra, pero todos los días, porque escribía todos los días su columna en el periódico Época, por ejemplo, pero más allá de este entrenamiento, las ideas fundamentales siguen siendo las mismas. En el Galeano, que escribía sus reseñas de artes plásticas en El Sol, en los años 55, 56, 57, en el Eduardo Galeano, que escribía sus crónicas sindicales en el año 57, 58, que escribía sobre las elecciones en Uruguay y sobre el sistema político burgués en el año 58, y el Eduardo Galeano, que empieza a hacer periodismo ya más en forma, en la revista Che, en Buenos Aires, en Marcha, y posteriormente en Época. Entonces, lo que como un primer escarceo con estas ideas, me gustaría dejar planteado que Eduardo, sobre todo, es un escritor que de alguna manera podríamos decir que estaba completo, que se había completado muy tempranamente, que buena parte de su obra está contenida desde el año 55 al 65, y que después simplemente fue enriqueciendo su propia obra con nuevas discusiones, con nuevos debates y con nuevos sucesos históricos.
lo que decía Daniel sobre las vicisitudes de las lecturas de Eduardo Galeano, bueno, tiene razón. Eduardo fue un intelectual, bueno, un lector voraz, leyó absolutamente de todo. Yo ahí me topé creo que en la Gaceta de la Universidad, en una época, la verdad no recuerdo, que Galeano leía, por ejemplo, los comunicados o las publicaciones que hacía la Embajada de Cuba y la Embajada de Estados Unidos en Uruguay. Pasaba por unos boletines que publicaban las embajadas para fundamentar un montón de cosas, es decir, leía a los historiadores de su tiempo, igual leía a Franz Fanon, igual leía a los periodistas de su tiempo, e igual leía los boletines de prensa de cualquier cosa, de fútbol, de boletines de la UNESCO. Por cierto, Eduardo se fue en 1966 a Francia, alcanzó a Benedetti con una beca de la UNESCO para, a mí no me queda claro, para escribir un libro. Supongo que empieza a pergeñar las venas abiertas en el 66, porque ya estaba en eso, porque Carlos Machado en la entrevista que le hice, me había dicho que Eduardo escribió, es cierto, Las venas abiertas en 90 noches, pero bueno, también le gustaba contar esa historia. Lo que no nos decía, y cabe la pena resaltar hoy en día, sobre todo por sus detractores, los detractores de las venas más bien, es que Eduardo escribió Las venas durante 5 años, y yo creo que, y con esto cierro, me gustaría resaltar con una imagen que me obsequió Carlos Machado del modo de trabajar de Eduardo. Dice que en su departamento, en 18 de julio, cuando vivía con su segunda mujer, con Graciela Berro, y estaban los niños corriendo por ahí en el departamento, Eduardo se sentaba en el comedor a trabajar sus lecturas y sus conceptos fundamentales con Carlos Machado. Y que entonces Carlos Machado le hacía observaciones y Eduardo no defendía sus textos, sino únicamente subrayaba, tomaba nota y se ponía al día, hacía sus lecturas correspondientes, replanteaba los conceptos y se reunía con Carlos Machado para hacerle nuevas entregas. Es decir, esta humildad de Eduardo me parece digna de resaltar, porque la humildad del escritor y del periodista que está al servicio de la palabra y del conocimiento. Y esto la academia, me parece que muy mezquinamente, hasta el día de hoy, le sigue negando a Eduardo, a partir de una ignorancia terrible sobre la obra de Eduardo, esta capacidad de decir y esta capacidad de aportar conocimiento y sobre todo de divulgar conocimiento, no en el lenguaje cifrado de las élites, incluidas las intelectuales y las literarias, sino pensando siempre en el destinatario principal de su obra, que eran aquellos que no saben escribir, ni que no saben leer. Terminaría con eso, Gabriel, y bueno, marca pauta para seguir más adelante discutiendo, ¿no? Bueno, Charlando más. hay aplausos por todos lados. Nos falta un efecto de sonido, de abrazos y aplausos y de revivir y repensar cosas. Muy, muy bueno, todo, la verdad. Hay más mensajes, yo no quiero, porque me imagino, todos tenemos muchas cosas para decir, pero también esto de los tiempos y del Zoom y de que sea eficaz para todos. Yo lo que les iba a proponer, realmente muy emocionante todo, era darle unos minutitos a Pedro Daniel, que se le cortó la compu para que termine. Leemos los mensajes y hacemos una segunda ronda con los expositores. Por supuesto que quienes quieran mandar más mensajes por el chat. Yo creo que esto, sin duda, que marca un inicio. Quizá podemos hacer en un futuro otra ya presencial y Zoom, porque también uno siente la necesidad que, digo, no es apagar la cámara y nos vamos, no sé, cada uno agarrará su libro de Galeano, no sé qué haremos después, ¿no? Pero también la presencialidad la vamos a precisar y bueno, creo que es un buen disparador. Simplemente antes de que hable Pedro, mencionar, porque Román muy humildemente, ¿no? Siguiendo al maestro, él no lo dijo, pero él ha elaborado una tesis, yo no conozco otra por ahora, sobre la biografía y la obra de Eduardo Galeano allá en la UNAM, que estamos ansiosos de que se publique, ¿no? Y bueno, creo que también este evento puede ser un gran disparador para conocer eso y para seguir recorriendo por los corazones y las mentes, ¿no? Y los cuerpos. Bueno, ¿está Pedro Daniel ahí o no está? Porque, Estoy, ¿dónde nunca me fui. está? Ah, está. Bueno,
termine, porque habías quedado ahí con que había leído a Mitchell, era que estabas con Mitchell, ¿no? Ahí tocaste un botón y se fue. No, yo no toqué nada. ¿Quién fue? Fue Nagy, fue Nagy. Esta Nagy es brava. Dale vos. Yo quería volver sobre la importancia que Eduardo plantea América Latina como un todo. Es un tema sobre el que nadie había abordado con esa claridad conceptual, con esa ambición conceptual. Ahí están, no en vano, 2 o 3 de los que cita Eduardo en sus agradecimientos en Las Venas. Está Darcy Ribeiro, está Sergio Bagú, que le dan una visión mucho menos acotada a la quintita donde cada uno de nosotros vemos. Y yo creo que eso es muy importante. Cuando la academia analiza Las Venas, se olvida que las carreras de historia, cuando Las Venas aparece en el 71, las carreras están en un estado incipiente. No había historias de América globales. La de Alperín aparecería en esos años, pero con un periodo mucho más acotado que los 500 que más o menos aborda Eduardo. O sea, es un audaz en el planteo de un abordaje totalizador, pero lo hace con una solvencia bibliográfica digna del mayor encomio. Yo me acuerdo que había un señor que llegó a ser embajador argentino en la época de Menem en México, que escribió un libro sobre América Latina cuando tenía 28 años, prácticamente la misma edad de Eduardo. Y cuando habla de América Latina, Jorge Abelardo Ramos, se refiere solamente, en el mejor de los casos, a Sudamérica. Le dedica 60 páginas de ese libro y las otras 200 y pico de páginas se las dedica a la historia argentina. Cuando uno ve Las Venas, la bibliografía sobre la que descansa, la facilidad con la que se mueve históricamente y contemporáneamente, las categorías que utiliza Galeano son dignas de admiración, pero sobre todo es admirable la idea de América, que es la que él quiere transmitir. Yo quisiera terciar en esta cosa entre Nagy y Gabriel acerca de la academia. Creo, Gabriel, que lo que quiso decir Nagy, y yo lo suscribo plenamente, es que no es frecuente en las bibliografías de los cursos de historia o de literatura en las universidades americanas que esto ocurra. Yo te desafío a que revisemos los contenidos, dónde aparece Eduardo Galeano en la bibliografía de todos aquellos académicos que participaron en el seminario de la UDELAR. Porque acá sí discrepo, en este caso con Nagy. Una cosa es estudiar como un conejillo de indias a Galeano o a su obra o a Las Venas, y otra cosa es utilizarlo como una fuente de información y de análisis y una fuente de referencia. Y aquí hay un mea culpa que todos debiéramos hacer, porque Las Venas en particular, cuando aparece, se convierte en libro de texto de la mayor parte de los cursos de Latinoamérica que se imparte en las universidades norteamericanas. Hay 2 libros que circulan ampliamente por esos años. Uno de Petras y Zeitlin, una colección de artículos donde incluso hay un artículo de Galeano sobre Guatemala, y el de Eduardo. Pero aparece en las bibliografías, los estudiantes lo analizan. Es más, hay testimonios que hablan de que los propios dirigentes del Black Panther Party conocen la problemática latinoamericana a partir de la lectura de Las Venas, gracias a la traducción que hizo Monthly Review, prácticamente de inmediato a la aparición del texto de Las Venas en idioma inglés. No quiero alargarme más, pero creo que la academia no solo... Ahora, quiero decirles una cosa. Los que conocieron a Galeano saben perfectamente que a él no le preocupaba su relación con la academia, si se ocupaban de él o se dejaban de ocupar de él. Él vivió tranquilamente, más preocupado con llegar a la gente. Y de ahí que en los últimos años
Son importantes los libros de Eduardo, pero también son aquellos, entre comillas, recitales multitudinarios que hacía Eduardo en toda América Latina. Y todas las entrevistas y los programas de televisión, etc. O sea, hubo una comunicación de Eduardo y sus lectores y su gente sin ningún tipo de mediación, sino que se construyó un vínculo afectivo, intelectual, único en un personaje en nuestra América. Y yo quiero volver al principio, y a lo que yo me quiero referir es que algún día, tal vez, quién sabe, se admita la importancia que Eduardo Galeano tuvo en todos estos años. Y no en vano se sigue leyendo este libro gracias al esfuerzo de Carlos Díaz, actualmente en siglo XXI, pero no solo como un libro, sino en la integridad de la obra de Eduardo. Gracias, Gabriel. Sí, quedó un tema ahí picando en el centro que después podemos retomar, que es lo de Galeano y la academia, pero esto es un momento más amplio para el recuerdo y para muchas cosas. Siguen, es impresionante lo sentido y lo lindo de los mensajes. Yo las invito a todos a leerlos en el chat, porque además hay de Panamá, hay de Argentina, hay de México, hay de quien fue a ver la obra cuando se estrenó en teatro El fútbol a sol y sombra, porque todos tenemos tantos recorridos, tantos aprendizajes, bueno, como la guiñadita que recordaba o se imaginaba Ezequiel Fernández Mur de Eduardo ahí cagándose de risa. Tenemos todos esos momentos de faros que, bueno, es imposible sintetizarlos, y está bueno que fluyan y refluyan. Yo solamente les quiero agregar un detalle que me parece relevante y un poco explica algunas de estas cosas que estamos haciendo hoy, ¿no? Que creo que tiene que ver con las emociones, y ya pasamos a la segunda ronda. Yo no sé si no cobrarle a Pedro, que Pedro se tomó unos minutitos más ahí, pero no importa. Igual esto, quien tiene hambre puede apagar la cámara. Se puede comer en cámara también. Nosotros, esto es como, no tenemos el fogón, pero es un zoom. Hay una punta de lo que dijo al final Román, que a mí me pasó, ¿no? Que mucho sobre lo de la humildad, pero esa humildad que quiere construir con los demás, ¿no? Yo tenía 18 años y en la fundación empezó a hacer unos cursos de historia con Carlos Machado. Yo esto lo cuento, muchos compartimos los cursos y lo sabemos, ¿no? Yo a Carlito lo había leído para el liceo, ¿no? Historia de los orientales, me había generado mucha despertar de cosas nuevas, y aparecieron unos cursos de Carlitos en la fundación que con Nagui compartimos como alumnos. Fue una maravilla los cursos de Carlos, yo no podía creer, bueno, una historia preciosa, ¿no? Y Elena era alumna del curso también, no sabía, bueno, y en verano se anota Eduardo a hacer los cursos con nosotros. Año 96, un año aparte, muchos se acordarán, movilización estudiantil en contra de la reforma, nosotros justo ocupamos el IPA, no sé qué. Y yo estaba como un cholulo, porque tenía Carlos Machado, un ídolo, era profesor, Galeano sentado al lado, aparte tomaba sus notas, Eduardo, en esas libretitas, ¿no? Pero además, porque Carlito Machado daba clases muy largas. Yo esto se lo conté a Román. Carlito Machado a veces no paraba de leer. La clase eran 2 horas y iban 3 horas. Y que Eduardo le decía, Carlito. Y a veces nos escapábamos a tomar un whiskycito o algo, ¿no? Que nos invitaba Eduardo de Mujer y charlábamos alguna cosa. Yo escuchaba, no sé qué. Y hay otro compañero que en un momento, muy admirado por Eduardo, le pregunta, pero Eduardo, ¿vos qué hacés viniendo a un curso? Sí, no, claro, Eduardo. Y él le dice, Yamandú, yo no terminé el secundario. Carlitos es mi maestro. ¿No? Y yo decía, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Porque, claro, vos suponías que, y ahí aterrizado otra vez a ese, bueno, a esa humanidad tan plena, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo estemos haciendo acá en la Fundación Vivian Trías, con la Sociedad Amigo Eduardo Galeano, con Nagui, bueno, con también los amigos de la Fundación Benedetti y Roberto López Belloso, muy importante, ¿no? Y quiero aprovechar simplemente esto para comentarle a todas y a todos que también por detrás de esto hay una persona muy importante que es José Díaz, ¿no? Que José en parte reactivó el motorcito cultural que ha sido la Fundación en estos años, ¿no? Y que recuperó a Carlitos para el Uruguay, o sea, que decía Román de volver al charco, cruzarlo cada 15 días, eso hacía Carlitos, y en parte es promotor de todo esto. Y el miércoles que viene
paso el aviso, pero aprovecho, se va a hacer un homenaje a José y a los firmantes, pues se cumplen 50 años de la firma de la creación de aquel Frente Amplio, ¿no? Y bueno, estén atentos, va a ser bueno, transmitido también y va a ser en la sala Citarrosa, si pueden participar, porque creo que, bueno, como un poco estamos recordando todo, esto no es solo política en el sentido partidario, ¿no? Es una cuestión ética. Donde estamos todos aprendiendo un poco de todos y recordando y teniendo faros que nos iluminen. Bueno, y José me parece que también es una de esas personas a las que tener presente y no quería dejar de mencionárselo porque es otro de esos abrazos que también hay que darse y que me parece que son muy importantes. Y lo último que menciono, y ya le damos la vuelta, y quiero hacerle, yo ya se lo dije a ella, pero para mí Mariana fue de los primeros faros que apareció en estos 6 años, que hace un tiempo, no me acuerdo cómo fue en Twitter que puso, pero había un tema y ella dijo, ¿cómo se extrañan tus palabras, Eduardo? ¿Qué dirías de esto? ¿No? Y yo creo que ella representó a muchas y a muchos que, bueno, nos estamos encontrando ahora y también estamos tratando de resignificar, de continuar, que no quede en absoluto, yo me imagino, jamás Galeano querría que lo repitiésemos, ¿no? Sí, que lo recordásemos. Y bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo. Doy la palabra en el orden que hablamos la vez anterior, seguiría Mariana, después Nagui y Román para cerrar, y bueno, vayamos haciendo más abrazos juntos. Bueno, gracias por el comentario tan halagador, y bueno, gracias también por los compañeros que han compartido sus reflexiones y lo que vienen trabajando en torno a Galeano, y las lecturas, lo que han seleccionado. Quizá retomar algunas cosas que plantearon también como para interactuar un poco, esto de los cuestionamientos hacia Galeano que decía Román, ¿no? Que incluso los hablamos con Gabriel en una llamadita que cuando pensábamos un poco en esta participación. Es cierto, creo que también es natural, ¿no? Que quienes son populares y tienen muchos seguidores y conectan con mucha gente, bueno, también tengan gente que no se sientan identificados con lo que escriben y, bueno, no tienen por qué hacerlo. Hay como varios tipos de críticas, capaz algunos más atendibles que otros, o algunos que podían llegar a enriquecer algo, ¿no? A dejarnos algo. Y hay una crítica que se repite por parte de algunas personas, pero sobre todo por parte de algunas personas de la cultura también, que es esto de encontrar en algunos como pasajes de Galeano, textos en particular, como cierta simplificación de la realidad, ¿no? Se ha puesto como de esta manera. Y bueno, yo me preguntaba, además de que hay que ver un poco, no porque haya que hacerlo como un deber, sino porque me parece que es más enriquecedor ver a la persona y al creador, al periodista en su contexto, en su dimensión total, y además en sus momentos históricos. Además me pensaban que, bueno, capaz que en algún texto puedo llegar a ver a eso que apuntan, ¿no? De cierta manera decir cosas complejas, simples, que eso también lleva todo un trabajo y que es muy difícil, ¿no? Pero me refiero a quizá cosas puestas de una manera un poco esquemática. Y yo me preguntaba, ¿no? Quizá había que decir ciertas cosas de esa manera para que llegaran a tanta gente, porque creo que también uno de los grandes méritos de Galeano es cómo pudo conectar con tanta gente, ¿no? Cómo pudo conmover a tanta gente en Uruguay, en América Latina, en el mundo, cómo los jóvenes se sienten identificados con esas cosas que escribió hace tanto tiempo, ¿no? Como esto, por ejemplo, lo que compartíamos con relación a esta crónica del Hospital Vilardebó, cómo sigue estando vigente, cómo a veces, esto lo leí, creo que lo decía Pedro en alguna nota, cómo los jóvenes a veces comparten alguna frase de Galeano para condensar un pensamiento, ¿no? Bueno, me parece que eso es un valor en sí mismo, ¿no? Poder llegar a tanta gente distinta, y también con sensibilidades diferentes. Y después sobre algo también retomando que no recuerdo quién decía en esto de sus oratorias y cómo llegaba también a la gente en sus charlas o en la entrevista o en lo que fuere, cómo también el rol de comunicador, divulgador,
trascendía lo escrito, la palabra escrita, ¿no? Cómo ese poder de seducción en cuanto a que te atrapaba cuando lo escuchabas hablar, cómo utilizaba los silencios, ¿no? Cómo utilizaba los gestos, cómo contaba las anécdotas, ¿no? Que quién pudiera contarlas de esa manera, como de esa manera tan seductora y desinhibida, ¿no? Y darse el lugar para poner la cara, para hacer la pausa. Me parece que también sus facetas de comunicador, bueno, también con los dibujos. Hoy hacíamos a la radio una entrevista a López Belloso y él comentaba el espacio en blanco que él tenía mucho en cuenta en las ilustraciones hechas por él o por otros para sus libros, cómo lo hacía jugar también con lo que estaba dibujado, con el espacio ocupado, y me parecía que eso también se podía llevar a la oralidad, cómo los silencios jugaban con lo dicho, y bueno, su rol y su poder de comunicación en sus múltiples dimensiones, ¿no? Un comunicador como con todas las letras. Y después me hice algún apuntecito más. Esto también que lo de lo sentipensante, a mí también es un término que me gusta mucho y concuerdo en esta división tan arbitraria que nos han inculcado de la razón por un lado, ¿no? Y el corazón por el otro. Y él también lo aplicaba al periodismo, incluso creo que fue la entrevista que mencionaba también Román, creo que fue una entrevista que le hicieron en Cuba, sobre su manera de escribir, y él decía, a ver si lo encuentro por acá, que era una frase, decía algo así como, no lo encuentro, pero decía algo así que como, si solamente le daba el lugar a los sentimientos, se podía caer en la cursilería, pero si solo se le daba el lugar a la razón, se podía llegar a caer en ser frío. Entonces, bueno, él hablaba desde lo racional y desde el corazón a la misma vez. Esos fueron los apuntecitos que me hice como para complementar o bueno, hablar también retomando lo que comentaban otros. Gracias, Mariana. Bueno, se nos hace larga la noche. Cuántas ganas de seguir conversando con todas, con todos, ¿no? Ahora mandó un mensaje a Alexis que se iba de México, también dejó un evento para realizar. Todo lo que está en el chat queda grabado. Yo le voy a proponer a Nagui y a Raquel que después en la fundación lo pasemos en limpio, las anécdotas, los mensajes con los nombres para colgarlos en la página de la fundación y compartirlo en las redes también, que es otra forma de escrituras y recuerdos sobre Eduardo. Y bueno, no veo a Nagui porque le tocaría ahora alguna reflexión también. Ahí está, ahora está, ahí apareció. Y después Román. Nada, simplemente decir nadie es profeta en su tierra, ¿no? Como decía Daniel hace un rato, las venas abiertas de América Latina estuvo en los programas de Estados Unidos y de Canadá. Yo debo haberme cruzado con Jeremy Adelman, que estuvo en el seminario que fue contemporáneo mío en la Universidad de Toronto, y es verdad, las venas abiertas era parte del programa de graduación en la Universidad de Toronto. Estamos hablando de los años 70, gente, ¿eh? No estamos hablando de los años 70, 80. Así que me parece que esa apropiación de Eduardo en el exterior es una cosa muy fuerte. Claro, George Lovell, tenés razón también, George Lovell de Canadá. Pero una cosa interesantísima que ocurrió también en ese seminario de Laudelar, porque hay que poner las cosas como deben ser, un comentario de Marina Cultelli, que decía que ella estuvo en la selva amazónica en Colombia, en la comunidad de los Camenzá, no sé si se pronunciará así, y dice, estuve allí a fines del siglo pasado, y Las Venas era el único libro que leían los indígenas de esa comunidad. A ver, es así como muy impresionante. Nada más, es simplemente eso. Pedro quiere decir algo ahí porque le escuchamos la voz pero no pone la cara. Un saludo ahí. No, quería agregar a lo que decía Nagui, que Lovell, el colega nuestro que vive en Canadá, hace de Memoria del Fuego su trabajo fundamental en los cursos de la universidad donde él imparte sus cursos, cosa que es rara ver en América Latina.
Eso, yo les quería contar dos cosas de eso, porque para todos me parece que son esos cuentos lindos, ¿no? Hace poquito, mandando el aviso de la actividad, me escribió Laura Mota, que estaba con Daniel Martínez en Estados Unidos, con una de sus hijas, y ella estaba por un evento de educación, ahora, hace poquito, estos días, en Nueva York. Justo en el evento de educación había un pedagogo turco, y ella le mostró el aviso y dice, Galeano, dice, nosotros lo usamos en Turquía para trabajar en secundario América Latina, ¿no? Entonces, porque esas cosas son notables como siguen pasando hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, y salió hace nada la cantidad de traducciones, lo que vos decías, Pedro, ¿no? Es decir, el libro uruguayo más traducido. Ahora, yo lo que no creo es que no sea profeta nuestra tierra, Galeano. Si hay galeaneros y galeaneras, más que habrá de todos lados, y turcos, y yanquis, y canadienses, pero como les uruguayes, y por eso, yo cuando entré a la universidad, yo hace 20 años que clase en la universidad, cuando entré en historia, pasaba un poco lo que ustedes decían. A veces venías con un planteo y decían, eso es Galeano, lo decían con desprecio. Todos esos estaban en el seminario de la otra vez. Y hoy lo estudian, lo contó muy bien a Sugar, más que, ¿no? Es decir, hay un proceso, ¿no? Quizá Eduardo llegó mucho más a otros y a otros, y le está llegando, ¿no? Ahora creo que hasta el texto que nos leyó Nagui, ¿no? Es decir, esas miradas de América Latina desde la academia en Uruguay se están produciendo muchísimo más. Ahora hay una historia regional, miradas muy complementarias que permiten incorporar de otra manera a Eduardo, ¿no? Y eso creo que es un avance. Y además pensemos otra cosa, ¿no? ¿A qué le llamamos la academia? ¿Cuánta difusión ha tenido Eduardo en escuelas y liceos? ¿Cuánta? ¿No? Si no, no se vendería tanto. Y eso me parece que también es un punto donde hoy en día también, yo lo veo en las clases en magisterio y en facultad, tenemos muchos más estudiantes que vienen de sectores que leyeron a Galeano en la escuela. Entonces, hay no sé cuántos son los ciclos de los mayas, Román, esto sabe mucho, 52 años, ¿no? Bueno, creo que está dando vuelta la Tierra otra vez y nos está posicionando en un ciclo de Galeano. Pero bueno, es para seguir con tanta cosa. Le dejamos el cierre a nuestro... Ya está de noche, Román, ¿eh? Se hizo de noche allá, ¿no? Pero bueno, él está en verano, está en México, pero bueno, podemos cerrar con él. Cerraría con una carta que cito en este texto que mencionas, y es una carta muy breve y muy en la vena de lo que se ha comentado, ¿no? Que Eduardo abrió bien las orejas para entender mejor que nadie la lengua de los sencillos. Y me parece eso, que es su principal mérito, que además sabe trabajar esa lengua de los sencillos, la escucha bien, la asimila y sabe hablar en ese mismo idioma, ¿no? Bueno, la carta me parece interesante porque además, haciendo un trabajo de archivo, lo que después se donó Elena Villagra, que, a quien vale la pena siempre recordar, y hablaba Daniel, y vale la pena decirlo, Elena es fundamental en la obra de Eduardo Galeano del 75 a la fecha. Ese estilo Eduardo, como lo llama Elena, como luego lo recuerda Roberto López Belloso, es un estilo excepcional, único, en la medida en la que siempre que leemos un texto similar, pensamos que es un texto estilo Galeano, y eso ya es una marca literaria, ¿no? Cuando leemos un texto de Borges, sabemos que es un texto de Borges; cuando leemos un texto de Kafka, sabemos que es un texto de Kafka; y cuando leemos uno de Galeano, es reconocible que es un texto de estirpe galeanística. Entonces, bueno, haciendo el trabajo de ordenamiento del archivo personal de Eduardo, que luego donó Elena a la universidad, el archivo Eduardo Galeano de Elena Villagra, nos topamos junto con las cartas que no vienen a cuento de escritores, de intelectuales, amigos de Eduardo. Él guardaba celosamente en una carpeta las cartas de los lectores, y especialmente de los niños. Y esto me parece bellísimo. Me parece que mucho dice de la persona que era Eduardo y de sus auténticos intereses. Y creo que esa carta, esta que voy a leer, dice mucho de Eduardo y de la relación con sus lectores y de por qué nos importa tanto seguir navegando en su obra. Dice: estimado señor Galeano, quiero contarle que mi nombre es Natalia, estoy en 5º año C
y voy a la escuela Humberto Zarrilli. La maestra nos está enseñando a respetar puntos, comas, etcétera, y eligió de su libro el texto El Mundo. Reconozco que si bien su libro yo lo tenía, no le había puesto mucha atención hasta ahora. Lo que más me gustó fue lo que dijo sobre los fueguitos. A mí me gustaría que se llamara Un Hombre, ya que fue un hombre quien subió al alto cielo. No le estoy reprochando y mucho menos decirle que está mal, sino que tenemos distintas opiniones, ya que usted mismo dice en el texto que todos somos diferentes. Lo que le voy a proponer es muy fácil y lindo. Quisiera que empezara una relación amistosa, que usted venga a la escuela y yo vaya a su casa. En fin, que seamos amigos, ya que solo de usted tengo un libro, el cual tiene una foto de usted. Esperando ansiosa su respuesta, me despido. Esta relación de Natalia de 5º año con un escritor consagrado como Eduardo Galeano, el autor de Las Venas, de Memoria del Fuego, del Libro de los Abrazos, me parece que mucho dice y que no vale la pena que añada yo nada más al respecto. Y bueno, darle las gracias a todo mundo y buenas noches. Formalmente cerramos la actividad, creo que todos venimos sintiendo muchas cosas y pensando más. Simplemente voy a recordar, y si quieren, por supuesto, algunos, pero ya liberemos a Mariana, a Román, a Pedro, a Nagui, liberémoslo. No, yo quiero recordar a un gran amigo que anduvo por acá en la vuelta en el Zoom, no sé si ahora puede ser, que se llama Federico Alves, con quien hicimos juntos el IPA de Historia, y algunos de los cursos en la Fundación, y tuvimos la chance de entrevistar a Eduardo, para una revista que teníamos en la Fundación llamada Memoria Sur, que ahí éramos jóvenes, y a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención, y me quedé pensando en lo de Sentipensante, que lo mencionó Nagui, lo mencionó Mariana también, ¿no? En algún momento, fue una charla larga, y hablamos mucho de fútbol, y fue una época, miren, los que les gusta el fútbol, que había dirigido la selección Juan Ramón Carrasco, y habíamos tenido unas derrotas estrepitosas con Venezuela, 3-0 en el estadio, y me acuerdo que Eduardo decía, Carrasco pecó contra la esperanza, contra eso no se puede pecar. Me acuerdo, decía esas cosas, decía, porque también a él le brotaba un poco, él escribía como hablaba también, ¿no? Pero yo me acuerdo, había muchas dudas, estaba toda la movida por anular la ley de caducidad, ¿no? Y él nos dijo frases que nos hizo pensar mucho, ¿no? Decir, bueno, un plebiscito no es una ley eterna de la vida, cómo luchar contra eso. Siempre también te estimulaba a la acción, ¿no? Pero en un momento determinado de esos que, bueno, quienes lo han conocido, estamos los dos sentados en la mesa de la sala Carlitos Machado, estábamos sentados de un lado y él estaba del otro, teníamos una grabadora con cassette, me acuerdo, todavía tengo la grabación así. Él empieza como a viajar un poco, como preguntándose qué es lo más esencial, ¿no? ¿Qué es lo más sagrado? Dice, porque Dios, la ideología, y él, me acuerdo que dice algo así, no cuesta imitarlo, lo más sagrado es eso que podríamos llamar cuerpalma, o almuerpo, esa mezcla, ¿no? De la persona, su alma y su cuerpo, ¿no? Y aparte, yo me acuerdo que para nosotros era como verlo escribir hablando, ¿no? Y eso me parece que es una maravilla que, bueno, haber tenido la posibilidad de conocerlo, de vivir esos momentos, ¿no? Pero además encontrabas, lo mismo que encontrabas en Memorias del Fuego, leyéndolo de noche, antes de irte a dormir, y te hacía recorrer América, como decía Pedro, esas cosas que, bueno, que creo que en todos nosotros ha sembrado mucho y ha dejado diferentes brasas y cosas para seguir en esto. Así que nada, agradecerles. Quien quiera comentar algo, yo no cierro el Zoom, yo me quedo hasta que las velas ardan un poco para dejarlo. Organizamos otra, ya seguro que todos van a tener ganas cuando pueda ser presencial. Cuando venga Román a Montevideo, ni que hablar que en las fundaciones haremos unos fuegos, y bueno, no sé si para los veganos también, les veganes, todo hay lugar para todos, y eso sin duda. Pero bueno, muchas gracias a todos.